su siervo. Vamos a estar en esta tarde para estar haciendo la reflexión de la noche junto a estas 3 radios digitales. Oremos a Dios. Padre, una vez más, Dios. Padre mío, Dios de toda gloria. Dios, en cual mi corazón, Señor, no alcanza palabra, Dios, para agradecerte. No alcanza, Dios mío, Señor. Realmente, Padre, cada palabra que pueda brotar de mi corazón, que sea de gratitud, adoración, exaltación a tu nombre, Dios. Mi querido Jesús de Nazaret, aquel que se entregó a sí mismo para darnos redención, para darnos esperanza, para darnos salvación. Padre mío, que en esta tarde sea usted, oh Espíritu Santo, la pluma escribiente y ligera en cual ponga palabra en mi corazón. Señor, que en este momento vengo a ti para exaltar tu gloria, para adorar tu grandeza. La honra y el poder es de ti, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y grande es misericordia, y sea desatada tu palabra con toda libertad, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que ya vamos a estar buscando la palabra de nuestro Dios. Seguimos en esta hora con allí el libro de los Salmos. Estamos un poco afectados en la garganta, pero bueno, vamos a ir procurando realizarlo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Vamos en el Salmo número 28. Vamos a estar compartiendo. Este salmo también es atribuido a David. Es un salmo de súplica y confianza. Probablemente fue escrito en un tiempo de crisis intensas, cuando David sentía rodeado de enemigos que tenía y temía ser contado entre los impíos. También podemos ver en este Salmo 28, este salmo refleja 3 movimientos espirituales profundos. Primero es el clamor en medio del peligro, cuando vemos en los versículos 1 y 2. En el segundo punto, ¿no es cierto?, de los 3, petición de justicia ante los malvados, versículos 3 al 5. Y la confianza y alabanza por la respuesta de Dios, cuando vemos los versículos 9 al 6. Mis amados, es un retrato del alma que pasa del temor a la certeza del ruego a la adoración. Qué lindo, hermanos, conocer a este Dios en un sentido que tenemos, verdad, variedades en un sentido de conocer su palabra, de que realmente la palabra en cual pueda caber en lo más profundo en el corazón, y cuán grande es cuando nosotros sacamos de lo más profundo de nuestro corazón para exaltar la gloria de nuestro Dios. Por eso dice el Salmo, el versículo 1, dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentienda de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden hacia el polvo. Mire, mis amados, David llama a Dios roca. ¿Y en cuál de estos símbolos? Es un símbolo de firmeza, como también es un símbolo de protección. Y no solamente de protección, sino hablamos también de estabilidad. Cuando David habla en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, también habla de esta manera. El mayor temor de David no era el enemigo, sino el silencio de Dios. Muchas veces, ¿verdad?, que llegamos en el momento que clamamos a Dios, pedimos a Dios misericordia, y parece ser que Dios mío no llega ni al techo de nuestra pieza, o quizás de allí del templo, nuestra oración. Hay un silencio, hay algo que
no es tanto el temor que David tenía de los enemigos, sino el silencio de Dios. Porque, hermano, aquel que conoce a Dios no tiene temor del enemigo. No. Lo que tiene es el temor de Dios cuando hay un silencio, cuando no hay una respuesta, porque hay algo que está mal. Y cuando dice descender al sepulcro, representa caer en desesperación o muerte espiritual. Es algo tremendo, hermanos, amigos, oyente que está allí. Qué tremendo cuando allí viene esta palabra descender al sepulcro. Representa caer en esa desesperación, y cuando la persona cae en la desesperación, solamente Dios puede sacar de ese lugar. Dios solamente puede obrar, Dios solamente puede extender su mano y sacar de ese lugar a esa alma desesperada, esa alma que está allí, no encontrando la salida, no encontrando la respuesta. Y lo peor, cuando hay una muerte espiritual, cuando ya no escucha ya la voz de Dios, cuando ya no siente la presencia de Dios. Por eso vemos que en el Salmo 18, versículo 2, el mismo salmista dice: Jehová, roca mía y castillo mío. Hermanos, Dios es sobre todas las cosas. Mi querido amigo, muchas veces quizás estás confiando en personas que tienen una influencia en palabras o en una elocuencia como para envolver al alma desesperada. Pero recuerda que hay alguien que es nuestra roca, nuestro refugio en medio de la tribulación. Y ese se llama Dios. Vemos en el versículo 2, oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Miren, mis amados, ahí donde realmente vemos que alzar las manos era símbolo de rendición. Y cuando hablamos de rendición, hablamos de una dependencia y adoración. David dirige su mirada al templo que representaba la presencia de Dios. En la antigüedad había lugares donde Dios se manifestaba. Hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, yo puedo estar en mi hogar y rendirme ante Él, y podemos realmente adorar y sentir su presencia. Por eso es que vemos en la palabra nuestro Dios que la oración no es solo palabra, es una postura del corazón. La mano levantada representa un corazón que reconoce: no puedo solo. No puedo solo. Muchas veces estamos pensando que todo lo podemos. No puedes. Cuando nosotros vemos y que realmente, por esto vemos que el salmista decía: oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Era el lugar donde Dios se manifestaba. Hoy damos gracias a Dios que también se manifiesta, y aún cuando nos reunimos y cuando nos juntamos a adorar el nombre de nuestro Dios. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice: quiero que los hombres oren levantando manos santas. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo estas palabras. No era que solamente allí levantar una mano lleno de cuantas cosas sin antes reconocer a Dios. Porque, hermanos, muchos dicen: yo creo a Dios. Claro que es fácil decir eso, pero vivir lo que Dios manda en su palabra, eso es lo que no quieren. Muchas veces levantan sus manos porque dicen: bueno, no, si tú levantas las manos, Dios viene a tu socorro. Claro, va a venir, pero cuando hay un corazón rendido ante Él, ante sus ojos.
Por eso dice el versículo 3, no me arrebates juntamente con los malos. David pide no ser tratado como los impíos. Describe a los malvados como hipócritas. Hablan paz, pero tienen maldad en su corazón. David sabía qué clase de personas eran aquellas que realmente, como hablaba hace un rato, ¿no es cierto?, decir, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, pero si lo conoce, ¿por qué no vive en su palabra? Muchas veces decimos, yo adoro, exalto la gloria de Dios y cae su presencia. Y muchas veces no es la presencia de Dios, es la emoción carnal, alabado sea Dios, que quiere, juntamente con la psicología humana, hacer que todos sientan la presencia de Dios. Por esto es importante, mis amados, conocer a este Dios, a este Dios que sobre todas las cosas conoce tu vida. A Dios no le podemos mentir. Dios conoce la diferencia entre el justo que lucha y el impío que practica el mal, claramente. No hace falta que nos haga una radiografía Dios, no. Dios sabe lo que está en nuestra vida. Dios sabe cuántos pensamientos tenemos, cuántas intenciones. Dios lo sabe todo. Por eso vemos en Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, no todo lo que dice el Señor entrará en el reino de los cielos. Ahí vemos la diferencia. Todos decimos, no, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios. Y aquí la Biblia te dice, no todo lo que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dios, vemos a través de su palabra, versículo 4, vamos a estar compartiendo en esta hora esta palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Esta palabra, mis amados, que el mismo salmista podía estar expresando, y lo vamos a buscar en la Biblia, donde tenemos escritos sus libros, el Salmo 28, versículo 4, vamos a estar buscando, versículo 4, dice, dales conforme a sus obras y conforme a la perversidad de sus hechos, dale su merecido conforme a la obra de sus manos. David clama por justicia, y clama por esa justicia divina. No es venganza personal, no es que está allí deseándole el mal, no, sino una apelación al juicio justo de Dios. Como cada momento nosotros podemos elevar delante de Dios. A veces piensa la persona que se está burlando de aquella persona que procura, que trabaja, y piensa que con sus bienes que tienen pueden burlarse del pobre, puede ofender, pero no sabe que justo juicio cae de Dios. A veces están mintiendo con su propia boca y a veces están anunciando sus mismas desgracias. Por eso es que el mismo salmista decía, dale conforme a sus obras. ¿Cuál es la obra, aleluya, que estás presentando en estos tiempos? ¿Cuál es la obra? La mentira, el orgullo. ¿Cuáles son las cosas que estás exponiendo delante de otras personas? Por eso es que el creyente no toma justicia por su mano, no. La deja en las manos de Dios. Mira, hermano, cuánta gente me han hecho mal. Cuánta gente, hermanos, que supuestamente se han burlado de mí. Cuántas vidas, hermanos, han tomado mi nombre como si fuera que una basura. Pero quiero recordarle que en la Biblia dice, hermanos, que somos especial tesoros.
que somos personas que valemos más de lo que otros puedan mirarnos como menos. Y el enemigo de nuestra alma, el diablo, que Jehová lo reprenda, por eso es que busca la forma de destruir esta creación, de destruir la primera institución cuando el Hijo de Dios, el creyente, que tiene su compañera, su esposa, va a buscar de destruir, de que realmente eso haya una ruptura. Por eso es que nosotros dejamos siempre en todas las manos de Dios. Señor, en tus manos está mi matrimonio. Señor, en tus manos está la vida de mis hijos. Señor, en tus manos está mi trabajo. Señor, mi compromiso delante de ti. En Romanos capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo le dice a los romanos: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, mucha gente piensa esto, que se ríen, se burlan del Evangelio, porque dicen: no, el Evangelio no va a hacer nada, no va a hacer un juicio, no va a estar allí, no. Pero qué tremendo cuando el Evangelio deja las manos de Dios. Espera en las manos de Dios. Como lo decía David, el rey David: por cuanto no me atendieron a los hechos de Jehová, dice el versículo 5, ni a la obra de sus manos, él los derritará y no los edificará. Habla el versículo 5 de este Salmo 28. El pecado de los impíos no es ignorancia, sino desprecio a la obra de Dios. Hermanos, la gente que no quiere saber nada de Dios anda conforme a lo que se le viene la gana. Desprecian aún a la misma palabra de Dios, desprecian a la misma obra de Dios, desprecian, hermanos, a todo lo que Dios ha creado. ¿Por qué, hermanos, las personas toman decisiones de juntarse del mismo sexo? Mujer con mujer, hombre con hombres. Hermanos, hacer con cuantas cosas con sus cuerpos, sin saber que la Biblia dice que nosotros somos como la niña de sus ojos cuando conocemos a Dios. Imagínese usted que tiene una hija que alguien venga y haga daño a sus hijos. ¿Cómo se sentiría estando en esa condición? ¿Cómo tomaría esa historia? ¿Cómo seguiría viendo que otra persona ha hecho tanto daño a aquel ser querido, al cual tiene ese especial cariño, porque es su hijo, su hija? Por eso dice su palabra, el pecado de lo impío no es ignorancia, sino desprecio a la obra de Dios. Cuando vemos en un sentido espiritual, el mayor peligro espiritual es endurecer el corazón ante la obra de Dios. Podemos ver la historia cuando el pueblo de Israel estaba cautivo bajo las manos y a las órdenes de Faraón. Moisés iba para pedir que diese libertad al pueblo hebreo, mas Dios mismo endurecía el corazón de Faraón. Pero en este caso es el ser humano que endurece el corazón. Por eso vemos en Hebreo capítulo 3, verso 15, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como vuestros padres lo hicieron allí en el desierto. Miren, mis amados, vemos cuántas cosas. Cuando vamos a los versículos, aquí hay una transición del clamor a la alabanza. Aquí el salmo cambia de tono.
Podemos ver allí en sus escritos. Algo ocurrió en el corazón de David. No necesariamente cambió la circunstancia, pero cambió, hermano, su fe. Qué tremendo cuando nosotros cambiamos, allí cuando estamos en ese momento. Por eso dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mi ruego. Aleluya. Allí ya hubo un cambio de expresión del salmista. David habla en tiempo pasado, oyó. La fe se adelanta a la respuesta visible. Hermano, muchas veces, amigos, debemos esperar. No debemos adelantarnos. Jesús dijo, venid en pos de mí. No dijo, venid adelante de mí. No, andad delante de mí. No dijo Jesús eso. Dijo, venid en pos de mí. Quiere decir, venid atrás mío. Y muchas veces queremos ir más adelante que Jesús. La fe alaba antes de ver el milagro. Claro que sí. Cuando hay fe, hermano, decimos, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú es el que me sostiene. Tú es el que me vas a sanar. Tú me vas a sacar de estas cosas que estoy pasando. Y usted ya está alabando, usted está glorificando antes de que suceda el milagro. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Jesús dijo, creed que lo que recibiréis y os vendrá. Realmente, hermanos, por eso vemos en el versículo 7 de este libro 28, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón. Cuando habla de fortaleza, habla de una fuerza interior. Cuando habla de un escudo, habla de la protección exterior. David no dice confió mi mente, no, sino mi corazón. Mi corazón confió. En él confió mi corazón, dijo David. Por eso es que la verdadera confianza no es algo intelectual, no, es una entrega profunda del corazón. Efesios, el apóstol Pablo, trayendo esta carta y trayendo este mensaje profundo del versículo 10 del capítulo 6, y aun cuando habla el versículo 16, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del enemigo. Mi amado, cuando realmente tenemos una entrega profunda en el corazón a Dios, nuestra vida expresa su palabra, y no es que es nuestra obra, nuestra fuerza la que activa la fe, no, es la palabra de nuestro Dios. Vemos en el versículo 8, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Alabado sea Dios. Y el refugio salvador de su ungido. Habla este versículo 8, donde podemos ver que David amplia es la visión. Ya no habla solo de él, sino del pueblo. Porque a veces tenemos también, hermanos, que recordar que delante o al lado nuestro hay compañeros, hay hermanos, hay siervos de Dios, hay siervos del Señor, hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay ancianos que son el pueblo del Señor. Por esto que en un sentido espiritual, cuando Dios responde tu oración, tu testimonio fortalece a otro. Y a veces no queremos contar la obra de Dios. El apóstol Pablo le dice a la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 4, le dice, somos consolados, ¿para qué? Para consolar a otros. No es para nosotros mismos, no, es para consolar, llegar a otros que necesitan esa poderosa palabra de nuestro Dios. Cuando dice el versículo 9, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastorealo, susténtalo para siempre. Mira, hermano, David
vemos en este versículo, hermanos, que David termina como un intercesor. David le pide salvación para su pueblo, para él mismo. Le pide la bendición. Allí hace una intercesión de una dirección pastoral. Habla de un sustento eterno. Por eso dice pastorearlos. Habla allí en un sentido con el mismo Salmo 23. Cuando habla allí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El que fue escuchado ahora ora por otros. El que fue sostenido pide que Dios sostenga a su pueblo. Por eso Jesús habla en su capítulo allí 10 de Juan, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Hablando, hermanos, de que no estamos solos, mis amigos. No estás solo cuando realmente conoces a este Dios, cuando conoces a este Padre Celestial. Tenemos alguien que continuamente está allí. No es que estamos solitos, que nadie nos conoce, nadie sabe. No, Dios sí sabe, Dios conoce todo lo que está en nuestro corazón. Por eso que este Salmo 28 nos enseña, mis amados, puedes clamar con la honestidad, ¿no? Hablar con una honestidad. Clamar significa hablar. ¿Cuántas veces te fuiste a un amigo, a una amiga, le contaste con honestidad tus problemas? Ahora, esa amiga o ese amigo te solucionó. Claro que no. Intentó quizá ese hombre o esa mujer darte esa ayuda, pero no lo pudo. Pero qué hermoso es cuando confiamos en Dios. Hermano, el Salmo 28 nos enseña el silencio de Dios. Hermano, no significa un abandono, no. Muchas veces pensamos que Dios se fue, se cansó de mí. De tanto que le pido a Dios, se cansó. Este Salmo 28 nos enseña la fe, transforma el lamento en alabanza. Nos enseña que la oración personal debe terminar en intercesión. Nos enseña que Dios es la roca, escudo y pastor. Por eso este salmo muestra el proceso espiritual, cosa que muchos no queremos pasar por ese proceso. En el proceso espiritual, hermanos, hay clamor, ahí donde debemos tener la dependencia de Dios, donde debemos esperar la justicia de Dios, donde debemos conocer nuestra fe y donde debemos adorar, alabar a Dios. Y por último, interceder por otros que están pasando por momentos aún más difíciles. Esto nos enseña este Salmo 28. Es un gran libro donde podemos realmente recibir cuantas enseñanzas y que solamente nos enseña a tener una dependencia, tener esa dependencia total en Dios. Y cuando hablamos de la dependencia total, hablamos de la justicia, hablamos de la fe, hablamos de la alabanza, y aún sobre todo nos enseña a que podamos interceder, hablar con Dios por otros. Y cuando hablamos por otros es plural, en un sentido, hombres y mujeres que están allí. Qué hermoso es saber que Dios siempre está allí para ayudar. Por eso que en esta hora quiero agradecer a Dios, porque sobre todas las cosas
En este salmo tenemos algo más que sobre todo que es su palabra. Hay momentos donde siente que Dios guarda silencio. Pero el silencio no es ausencia, es el taller donde Dios fortalece tu fe. Por esto que David comenzó temiendo ser como los que descienden al sepulcro. Pero ¿sabe qué? Él terminó proclamando que Dios es el pastor eterno de su pueblo. Cuando nosotros aprendemos a confiar en medio del silencio, vamos a terminar adorando antes de ver la respuesta. Por eso es que en este momento es un tiempo que puedas exaltar la gloria de Dios. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, porque me alcanzaste tu misericordia y tu palabra sobre todas las cosas, Dios. Gracias, Señor, por darme este tiempo para hablar de tu palabra. Dios, cerrar esta semana, Padre. Dios mío, con dificultades, pero creyendo en ti, Dios, y por eso estoy hablando tu palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús, bendiga cada vida, Dios, y que puedan conocerte de verdad, a ti, mi Dios, el gran Rey, el gran soberano Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga. Nos estamos viendo el martes con ayuda del Señor. Muchas bendiciones. Dios bendiga a mi hermano Ismael. Quien le saluda es el pastor Ramón Acevedo de Formosa. Nos volvemos a encontrar el martes con ayuda del Señor. Dios bendiga.